Paz de Cristo, le damos la honra y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, primeramente por todas sus grandes bendiciones. A Él sea la honra, a Él sea el honor y ahí a Él sea el poder. Estamos contentos en esta hermosa mañana y hoy vamos a dar inicio a lo que hemos estado hablando, a lo que hemos estado predicando. Y como dije, el propósito de esta enseñanza es de que el nombre del Señor sea glorificado y que las almas preciosas puedan entender y comprender que estamos en los últimos tiempos. Pero para eso vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que Él sea el que nos guíe en esta mañana. Amantísimo Dios, Señor Jesucristo, presentamos esta enseñanza, esta palabra tuya, este hermoso sermón para la gloria de tu nombre. Señor, pon ese tizón encendido en mis labios para que yo pueda ser de gran bendición para tu pueblo y para tu iglesia. Señor, sobre todo a las almas preciosas que se van a conectar, que van a tener un momento con nosotros, que podamos entender y ellos también puedan comprender, Señor, lo que tú tienes para ellos en cada día de sus vidas. En el nombre de Jesucristo, toma el control, Jesús de Nazaret, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con lo que yo les había prometido, que vamos a hablar acerca de quién serán recogidos en el levantamiento de la iglesia que se conoce como el rapto. Y yo les hablaba la vez pasada y vamos a seguir en el mismo canal, ¿verdad? De estas series de enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero decirle que todo lo que yo les voy a hablar es doctrina que está dentro de la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios que creemos en un Dios poderoso y maravilloso, en un Dios que hace grandes cosas, pues tenemos una doctrina y tenemos una enseñanza dentro de la palabra de Dios y le damos gracias a Dios por esa enseñanza y por esa doctrina que está dentro de nuestra constitución como en nuestra amada iglesia. Así que vamos a entrar de lleno ya a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, voy a seguir el mismo texto. Dice Efesios 5:27, a fin de que presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante acerca de que solamente el poder del Espíritu Santo puede quitar las manchas de la iglesia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede vivificar nuestros cuerpos. Solamente Él. Ninguno de nosotros le puede quitar pecado a la iglesia o quitarle los pecados a las personas. Nosotros no podemos limpiar a nadie de sus pecados. Solamente Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados. Nadie más. Ningún jabón, nadie te puede asegurar aquí en la tierra que pueda quitar los pecados. Solamente Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo dijo un hombre de Dios, uno de los hombres, de los últimos profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Dijo estas palabras para la gloria de su nombre, y este es el último de los profetas en el Nuevo Testamento que él habla de esto. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a hablar acerca
de quiénes son los que se van a ser levantados en este acontecimiento que yo les he estado hablando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas o quiénes son esas personas que están aquí en la tierra? Y cuando hablo aquí en la tierra, hablo de todas las personas que creen en Jesucristo, las personas que creen en Él de todo su corazón. Amén. Dios es el que se va a encargar de vivificar sus cuerpos. Dios se va a encargar de limpiar sus cuerpos. Y Dios les va a enseñar también lo que tiene que enseñar y lo que tiene que revelar al que tiene que darle esa revelación. Eso solamente Dios lo pudo hacer y lo va a seguir haciendo, porque Dios le dio una palabra hermosa y poderosa al apóstol Pablo y al apóstol Pedro y a todos los apóstoles. Dios les dio palabra a ellos y ellos mismos entendieron el propósito de la misión de Dios terrenal aquí en la tierra cuando Él estuvo aquí. Y hoy vamos a tocar este punto bien importante. ¿Quiénes son los que se van a ir? Bueno, pues yo te tengo algo hermoso de parte de Dios. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Y dice la palabra de Dios, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Amén. El poder del Espíritu Santo nos coloca en su cuerpo, siendo su cuerpo su iglesia. O sea que quédate conmigo hasta lo último, porque vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, amén, 1:8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo Jerusalén. Amén. Primeramente en Jerusalén, como pasó. Luego en Judea y luego en Samaria, cuando Dios le habla a esta mujer, ¿verdad? Y le dice, aleluya, todas las cosas que tenía que decirle para que entendiera quién era, pues en sí, el que le estaba hablando y el que le estaba diciendo, dame de beber. Y hasta lo último de la tierra, ¿ok? Hasta este momento, el Espíritu Santo está con su iglesia. Y es importante que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo que Él nos ha llamado para cosas grandes, para cosas poderosas, para cosas sobrenaturales, quiero irme al principio de todas las cosas. Amén. Porque Dios quiere una iglesia gloriosa. Amén. Y solamente el Espíritu Santo puede darle eso a la iglesia. Una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia poderosa. Alabado sea su nombre. Y es lo que somos nosotros. Una iglesia gloriosa. Una iglesia poderosa. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar de nuestra realidad. Tenemos que verlo como una iglesia gloriosa. Amén. Así que Dios quiere manifestarse. Y Él lo hizo de una manera poderosa. Amén. Para bendecir nuestras vidas. Desde el principio. Amén. Dios siempre se ha querido manifestar. De una manera y de otra manera. En Génesis 12 del 1 al 3 nos habla. Ahí como el Señor se manifiesta y se ha manifestado a través de la historia. Se manifestó a Moisés, amén, se manifestó a Elías de una manera poderosa. Y esta palabra, ¿verdad? Se conoce como una palabra epifonía. La palabra epifonía se quiere decir manifestación. ¿Qué quiere decir esa manifestación
una aparición o una revelación, y eso quiere decir poner al descubierto. Y hoy vamos a profundizarnos un poquito en esto, porque esto está bien interesante para nosotros que conocemos ese poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y yo podría hablarle de muchas cosas, de tantas cosas que Dios me ha permitido ver y tantas cosas que Dios me ha permitido en lo personal, se lo digo, para la gloria del Señor. Y a lo mejor sí voy a estar contando cosas, a lo mejor de lo que Dios me ha permitido, para que nuestra fe se vaya creciendo y podamos entender de qué se trata esta palabra, ¿verdad? Entonces, esta palabra manifestación, amén, tiene que ver con aparición. Dios siempre se ha revelado a todas las personas de todas las razas, de todos los imperios, de una y de otra manera. Dios siempre se ha manifestado con el propósito, como dice aquí, de darle una revelación, así como Dios se la dio a los hombres en la antigüedad, y Dios le reveló su plan, le reveló su propósito. Y cuando ellos se dieron cuenta del propósito de Dios, eran hombres como usted y yo, hombres comunes, hombres con problemas, hombres con diferentes capacidades, con diferentes dones, con diferentes cosas que ellos hacían, pero el propósito de Dios era que ellos entendieran el propósito de esa revelación. Amén. Dios se le revela a Moisés y Dios le muestra el poder de Dios a Moisés. Y cuando él, en el libro de Éxodo capítulo 3, del verso 1, ahí nos habla la escritura donde Dios se le revela y le da una visión. Amén. Por eso, cuando Dios se manifiesta, es una aparición y es una revelación. Y cuando Él hace eso, quiere decir poner al descubierto. O sea, cuando Dios nos revela algo a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la gloria de Él, Dios empieza a obrar. Dios se empieza a manifestar de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Porque Dios es un Dios que siempre se quiere manifestar al ser humano. Pues ahora, a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, Dios está revelando a su iglesia. Le está descubriendo a su iglesia lo que Él tiene que descubrir. Amén. Lo que Él tiene que hacer para que la iglesia se prepare. La iglesia no puede ser una iglesia gloriosa si no tiene el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia gloriosa, amén, no tiene que estar manchada y no tiene que estar arrugada. Así que es importante entender que solo el poder del Espíritu Santo nos puede revelar y decir: estás mal, estás haciendo las cosas mal. Alma preciosa, si el Espíritu de Dios te revela y te dice y te muestra y te dice que estás mal y que has hecho las cosas mal, es tiempo que Dios se manifieste a tu vida. Y quiero decirle que Dios quiere manifestarse porque es el propósito de Dios. Hay otra palabra que también se usa como teofonía, una manifestación divina intensa de Dios. Gloria al Señor, como lo hizo en el tabernáculo. Cada vez que se manifestaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, era algo visible, era algo que podían verlo, era algo que estaba ahí constantemente, estaba la presencia de Dios.
visible, visual. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba con ellos de una manera, vamos a decir, personal. Y ese era el tiempo en que Dios estaba tratando con los hermanos o con ese pueblo de Dios en la antigüedad. Porque Él quería mostrarles a ellos la importancia del poder, la importancia de ese poder maravilloso. E intensamente Dios se manifestaba con ellos, y quiero decir que todavía Dios se sigue manifestando intensamente con ellos, porque es el pueblo de Dios. Y nosotros que no éramos pueblo, nosotros que antes no conocíamos, Dios nos dio de beber, como dice la palabra de Dios, como le dio de beber a esta mujer samaritana. Amén. Entonces, todos somos un cuerpo en Cristo, sea judío, griego, esclavo, libre, no importa cuál sea tu idioma o tu color o tu lengua. Eso no tiene importancia. Eso no. Dios nos dio de beber, dice la palabra de Dios, un mismo espíritu. Amén. Nos dio, así como ellos en el Antiguo Testamento, era Dios manifestado de una manera intensamente para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Ese mismo poder está en la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y esto nos coloca a nosotros como su cuerpo, como su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y hoy voy a estar profundizándome un poco más, ya de una manera más intensa, para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Estamos hablando del poder de Dios. Y el poder de Dios no lo podemos nosotros cerrarlo en un pensamiento. Amén. El poder de Dios es para todos. Así que Dios se quiere manifestar con su poder para limpiar a su iglesia en este tiempo difícil que estamos viviendo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, esa manifestación. Amén. Dios lo hacía en una manera poderosa. En Éxodo capítulo 19 nos habla que Dios se manifestaba en una tormenta. Y ellos, cuando estaban enfrente de ese monte de Dios, de esa presencia de Dios, ese monte de Dios, ese lugar de Dios, ese monte poderoso, ese monte que representa la presencia de Dios, que representa la gloria de Dios, que representa el poder de Dios, pues la iglesia representa esa iglesia gloriosa. Somos una iglesia gloriosa, somos una iglesia poderosa, somos una iglesia que tiene poder, que tiene autoridad. No somos cualquier iglesia, no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de un Dios glorioso, de un Dios poderoso que se sigue manifestando de una manera poderosa, como Él quiere, a la hora que Él quiere, no como nosotros queremos. Y Él se manifestaba en una tormenta. Y la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios temía delante de Dios, porque Dios se manifestaba como una electricidad, porque ese es el poder de Dios, electricidad, poder. Una vez me dijo un siervo de Dios, hermano Reina, cuando usted reciba el poder de Dios, va a recibir poder, va a recibir autoridad, va a recibir una carga eléctrica, y cuando el poder de Dios esté dentro de usted, va a ser una explosión. Paz de Cristo. Una explosión. Y sí es cierto, si le creemos a Dios y si le creemos
que Dios está en nosotros, pues ese poder que está en nosotros es el que nos va a levantar de esta tierra. Ese va a ser el fuego que nos va a levantar. Amén. Esa va a ser la turbina de Dios para levantarnos con poder y irnos. Pero si no tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios no nos va a levantar. Dios nos va a dejar. Porque no tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Amén. Una iglesia que no tiene poder de Dios es una iglesia muerta y vacía. Escúchalo bien. Es una iglesia muerta y vacía, porque el poder del Espíritu Santo le da vida a la iglesia. Es el eje de la iglesia. Es el poder de la iglesia. Amigo, necesitas que Dios toque tu vida. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en tu vida. Porque es el que te va a dar fuerza para vencer todo lo que venga. Todo lo que pasa en tu vida. Pero hoy es el momento que el Espíritu Santo está en la tierra. Hoy en esta mañana yo estaba descansando, dormido en mi cama, y Dios trata conmigo. Me dice: Antonio Reina, habla de mi poder. Háblame de la autoridad que yo tengo. Yo he derramado a esta tierra poder. Yo he derramado a esta tierra poder. ¿Y a quién se la ha derramado? ¿A quién se la ha dado? La pregunta: ¿a quién? A su iglesia. Nosotros somos su iglesia, pero tenemos que despertar. Ya han profetizado desde mucho antes. Ya han hablado. Ya sabemos. Ya conocemos cómo vino el Espíritu Santo y cómo se derramó. Eso ya lo sabemos. Pero la pregunta: ¿qué estamos haciendo con este poder? ¿Lo estamos encerrando nosotros mismos para sentirnos nosotros que somos los jefes de la iglesia, que somos los poderosos? Pues déjame decirte, no somos ni jefes ni somos los poderosos de la iglesia. Cristo es el poderoso de la iglesia porque Él es el que hace todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando una persona se va a casar? ¿Qué pasa? ¿No se prepara en todos los detalles? Y muchos se olvidan de lo más importante, que es la relación de ese esposo con esa esposa. Pero muchos se enfocan más en los detalles, hablando físicamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Empiezan los problemas. Bueno, hasta aquí termino, porque esto está hermoso y está maravilloso. Si no nos preparamos para esas cosas gloriosas y poderosas, entonces ya voy aterrizando. No podemos irnos con Cristo. Como dicen, me digas como me digan, me hables como me hables, no vamos a ir con Cristo. Y qué triste va a ser que nos anden viendo las caras nosotros, diciendo: híjole, se quedó, híjole, esto. Va a ser un llorar y un quebrantamiento. Ahí sí se va a hacer el crujido de dientes. Si a veces que aquí nos llenamos de ira y de enojo y de coraje, y pues a veces hasta los dientes nos quebramos, hasta la lengua nos las mordemos por tanto coraje que hacemos, y hasta el hospital andamos siguiendo por los corajes. Pero esta no va a haber solución. Pues vas al doctor y vas, pero ¿a dónde vas a correr? ¿A dónde vas a ir? Si nosotros no lo hacemos, no tomamos conciencia, entonces va a ser muy triste. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones a todos. Síganme en esta
en esta, situación para que Dios pueda. Y esto está hermoso, hermanos, esto está hermoso, pero necesitamos irlo a hacerlo haciendo parte por parte. Porque el propósito es que las almas que todavía no han tomado esa decisión, que todavía no se están preparando, porque muchos, cuando tú les dices que viene el anticristo, ellos piensan que es Jesucristo. Ellos piensan que es un hombre, pues así lo están creyendo. Si tú preguntas, oye, ¿quién es él? Va a decir, pues ¿quién será? Muchos dicen, pues queremos que venga, no importa quién sea, pero que nos saque del problema. O sea, porque se están fijando más en los detalles, y no en la venida de Cristo. Y muchos de nosotros estamos nomás en los detalles de su venida. A ver en qué se equivocó el hermano. A ver en qué falló. Y estamos así, nada más. Como los fariseos. No, hermano, se acabó ese tiempo. Ahora tenemos que buscar a Dios. Porque el tiempo se ha cortado ya. Entonces, yo les pido que oren por su servidor. Yo no lo hago con el fin de agarrar fama. No, olvídese. Si fuera así, pues desde cuando empezó eso del Charlie Pastor, y lo tengo que hablar, tengo que decir, yo hubiera tomado eso para hacerme, como dicen, pero dije, no lo voy a hacer en el tiempo de Dios. Amén. No lo voy a hacer. Porque todo tiene su tiempo. Y si yo hubiera querido hacer eso, lo hubiera hecho en ese inicio, pero no lo quise hacer. Porque no era el tiempo. Pero ahora sí es el tiempo de que tenemos que despertar. Tiene que haber un despertamiento entre nosotros como iglesia, porque una iglesia gloriosa es una iglesia despierta. Una iglesia gloriosa es una iglesia que está velando. Una iglesia gloriosa, ¿verdad? Que no tuviese mancha ni arruga, ¿verdad? Cosas semejantes, sino que fuere santa. O sea, una iglesia que sea completamente santificada por el Espíritu Santo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.